Cuando Edward Riggs se topó con dos crías de pie grande atrapadas cerca de su rancho, actuó sin pensarlo, liberándolas de una muerte segura. Pero salvar a las pequeñas presagiaba algo mucho mayor. Esa noche, mientras unos pesados pasos rodeaban sus tierras, Edward comprendió la verdad. Su madre estaba cerca. Lo que siguió fue un encuentro silencioso que jamás olvidaría. Edward Riggs tenía 72 años, un hombre que había dedicado su vida a trabajar la tierra. Vivía en un valle tranquilo, rodeado de montañas y con un bosque espeso y oscuro en los límites de su rancho. En el pueblo cercano lo conocían como un hombre de pocas palabras. Era fuerte, constante y se comportaba con la serenidad de quien había superado más adversidades que la mayoría de los hombres. Edward había sido ranchero desde niño. Su padre le dejó la tierra y él nunca la abandonó. Los años lo dejaron viudo y solo, pero nunca se quejó. Tenía su ganado, sus caballos y su viejo perro, que siempre estaba a su lado. Eso le bastaba. Sus días transcurrían con una rutina que apenas variaba. Arreglaba cercas, revisaba los bebederos, recorría el límite de la propiedad para ver si algo estaba fuera de lugar. A Edward le gustaba así. Confiaba en el ritmo del trabajo y en la tranquilidad que lo acompañaba. Lo que distinguía a Edward era su conocimiento del terreno. Notaba cosas que la mayoría pasaba por alto: ramas rotas, huellas en la tierra, cambios en el viento. Nunca se quejaba, pero sus agudos instintos lo salvaron más de una vez. Los vecinos a veces bromeaban diciendo que Edward veía más de lo que decía. Nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. El valle estaba acostumbrado a las tormentas, pero esa noche el trueno retumbó con más fuerza de lo habitual. La lluvia golpeaba el techo de la casa de campo de Edward Riggs, y el viento sacudía cada tabla suelta y cada contraventana. A sus 72 años, había vivido muchas tormentas, pero esta hacía que la vieja casa crujiera como si fuera a desmoronarse. Edward permaneció despierto, atento. Le preocupaban las reses en el pasto de abajo y el granero que se alzaba junto al bosque. Cuando los relámpagos comenzaron a desvanecerse y los truenos se alejaron en la distancia, se puso el abrigo y salió a revisar su terreno. El suelo estaba resbaladizo por el barro, y el agua corría con fuerza por la ladera detrás del granero, donde el arroyo solía crecer tras las fuertes lluvias. Mientras caminaba junto a la cerca, oyó algo que lo paralizó. No era el mugido del ganado, ni el aullido de los coyotes. Aquel sonido era agudo, penetrante y denotaba pánico. Subía y bajaba como el llanto de niños perdidos en la oscuridad. Edward entrecerró los ojos, aguzando el oído. El sonido se repitió, rompiendo el silencio húmedo que había dejado la tormenta. Conocía a todos los animales que habitaban esos bosques, y aquel no era ninguno de ellos. Una sensación de inquietud lo invadió, pero no era de los que ignoraban semejantes gritos. Encendió su vieja linterna, cuyo cristal aún estaba empañado por la humedad, y comenzó a caminar hacia la parte trasera del granero, de donde parecía provenir el sonido. Cada paso lo adentraba más en la húmeda noche. Sin saber qué encontraría, Edward se movió con cautela detrás del granero, con la linterna en alto. Los gritos se hicieron más agudos, resonando sobre el suelo mojado. Lo guiaron hacia una zanja que la tormenta había profundizado. Ramas, barro y piedras se amontonaban en su interior, arrastradas desde la ladera. Se acercó y se quedó paralizado. Bajo el haz de la linterna, dos pequeñas figuras forcejeaban entre las raíces y el lodo. Por un instante, Edward pensó que eran niños, pero al caer la luz sobre ellos, sintió un nudo en la garganta. Estaban cubiertos de pelaje oscuro y húmedo. Sus rostros eran anchos, con narices chatas y ojos grandes que brillaban a la luz de la linterna. Dos crías, bebés pie grande. No medían más de 1 metro. Sin embargo, sus brazos eran fuertes, arañando las raíces que los aprisionaban. Uno cojeaba y gemía más fuerte que el otro, con el tobillo torcido de forma antinatural. El otro tiraba de su hermano, intentando liberarlo, pero ambos estaban atrapados en el lodo. A Edward se le cortó la respiración. Durante todos sus años en la tierra, había oído susurros e historias, pero verlos frente a él le erizó la piel. Por un instante, se quedó paralizado, con el instinto gritándole que retrocediera. Pero entonces el más joven dejó escapar un sonido tan desesperado que atravesó su miedo. No era el aullido de una bestia. Era el aullido de algo asustado e indefenso. Edward dejó la linterna, sacó el cuchillo del cinturón y se arrodilló en el barro. «Tranquilo», murmuró.
de la misma forma que calmaba a un ternero atrapado. Con cuidado, cortó las raíces y las ramas. Los animales gimieron, pero no se resistieron. Poco a poco, los liberó, con manos firmes y seguras. Cuando se dio el último enredo, Edward tomó en brazos al herido, cuyo pequeño cuerpo temblaba contra su pecho. Edward lo alzó. Su pelaje estaba empapado y frío, su cuerpo ligero, pero temblando con fuerza. El segundo lo siguió de cerca, cojeando por el barro, pero negándose a abandonar a su hermano. Edward mantuvo el paso lento, dejándolo seguirle el ritmo mientras regresaba al rancho. Al llegar al corral, se detuvo. No podía meterlos en la casa. El establo era demasiado abierto, demasiado cerca del ganado. Su mirada se posó en el viejo cobertizo junto a la cerca. Era pequeño, seco y lo suficientemente cálido con una lámpara en su interior. Tendría que servir. Edward abrió la puerta y dejó al herido sobre una pila de sacos de pienso. El otro se acurrucó a su lado al instante, pegándose a él, como si temieran separarse. Edward tomó 2 viejas mantas de caballo y las extendió sobre ellos. Se tranquilizaron un poco, aún con los ojos muy abiertos, pero ya no se resistían. Llenó un cuenco de hojalata con agua y lo deslizó por el suelo. Ambos se inclinaron hacia adelante, olisquearon y bebieron a grandes tragos, ruidosos y torpes. Edward sacó un trozo de pan de la encimera del cobertizo y lo partió en pedazos. Las criaturas lo olisquearon, luego masticaron con mordiscos torpes, tragando rápidamente como si no hubieran comido en días. Mientras tanto, emitían sonidos profundos y extraños, gruñidos bajos mezclados con chirridos rápidos. No era un lenguaje que Edward entendiera, pero tampoco era solo ruido. Fuera lo que fuese, los sonidos se suavizaron una vez que estuvieron arropados y alimentados. Por primera vez desde que los encontró, las 2 pequeñas criaturas dejaron de llorar. En el tranquilo cobertizo, con la tormenta amainando afuera, finalmente descansaron. La mañana llegó gris y húmeda después de la tormenta. Edward Riggs se levantó temprano, como siempre, y revisó el cobertizo primero. Las pequeñas criaturas seguían allí, acurrucadas bajo las mantas. Parpadearon al verlo, pero no lloraron. La herida movió la pata con un gesto de dolor. Edward les dio agua y salió a hacer sus quehaceres. Enseguida notó que el ganado estaba inquieto. En lugar de dispersarse por el pasto, permanecían agrupadas cerca del establo, con la cabeza gacha y la cola moviéndose nerviosamente. Cuando Edward intentó arrearlas hacia la arboleda, se negaron a ir. Las vacas tan tercas solían oler algo que no les gustaba. Su viejo perro actuaba igual. Normalmente, el animal trotaba delante de él, con el hocico pegado al suelo, pero ahora se mantenía cerca. Tenía el pelo erizado. Varias veces se detuvo y gruñó hacia los árboles como si advirtiera a Edward. Entonces llegó el sonido que hizo que Edward se detuviera en seco. Un golpe seco, como de madera contra madera, resonó desde el otro lado del valle. Tras una pausa, otro golpe le respondió, más profundo y lejano. Edward había oído esos golpes antes, pero nunca tan cerca, nunca tan claros. Miró hacia el cobertizo. Los terneros estaban a salvo. En su interior, Edward presentía que la tormenta había esparcido más que ramas y barro. Algo grande se movía por el bosque y quería recuperar a sus crías. Sintió el peso de esa verdad sobre él. No solo había rescatado a 2 pequeñas criaturas, había atraído la atención de la familia de la que provenían, y ya estaba cerca. Edward Riggs continuó con sus tareas durante el día, pero los 2 pequeños nunca se alejaban de él. Cada vez que salía del cobertizo, lo seguían, caminando torpemente por el patio sucio. Cuando cargaba un cubo, uno intentaba imitarlo, agarrando una vieja lata y arrastrándola por el barro. Cuando se detenía a arreglar una tabla suelta de la cerca, se agachaban cerca, inclinando la cabeza como si estudiaran cada movimiento. Su curiosidad era constante, y Edward no podía evitar notar con qué rapidez aprendían las cosas. En un momento dado, dejó su sombrero sobre un poste mientras tensaba un alambre. El mayor de los 2 lo agarró y se lo puso por encima de la cabeza. El sombrero se deslizó por debajo de su frente, casi cubriéndole la frente. Edward abrió los ojos y la criaturita dejó escapar un ladrido agudo que sonó casi como una risa. La otra se unió, tirando del borde de la gorra, hasta que Edward finalmente la recuperó con una media sonrisa. A pesar de su aspecto extraño, la forma en que se aferraban a él le resultaba familiar. Había criado terneros, potros,
incluso cachorros huérfanos, y la necesidad siempre era la misma: comida, seguridad y calor. Mientras el sol se movía por el valle, Edward se dio cuenta de que empezaba a sentir un instinto protector hacia ellos. Pero ese pensamiento venía acompañado de una pregunta inquietante: ¿cuánto tardarían sus parientes en venir a buscarlos? Esa tarde, Edward Riggs sintió el cambio en el aire. El valle, generalmente tranquilo después del atardecer, parecía cargado de tensión. Estaba sentado cerca del cobertizo cuando le llegó el primer sonido: pasos lentos y deliberados que venían más allá de la cerca. Eran pesados, demasiado pesados para un hombre, y cada paso se hundía profundamente en la tierra. Los bebés se movieron dentro del cobertizo. Uno gimió, el otro emitió un llanto bajo y resonante. El perro de Edward se erizó en el porche. Con el pelo enrojecido, el animal no se movía. Su lugar. Solo gruñó, mirando fijamente el contorno negro de los árboles. Entonces se oyó un sonido contra la pared del granero. Algo enorme la rozó, haciendo crujir las tablas. Edward se quedó paralizado, rifle en mano. Había cargado con esa vieja arma durante muchas noches, pero nunca había sentido semejante peso tras una sombra. Los pequeños corrieron hacia él, aferrándose a su abrigo con sus largos brazos. Sus llantos se alzaron, suaves al principio, luego agudos, casi como niños humanos pidiendo consuelo. Edward los sostuvo con la mano libre, susurrando en voz baja, aunque su propia voz temblaba. No necesitaba pruebas. Ya lo sabía. La madre estaba ahí fuera, sobrevolando sus tierras, buscando lo que había perdido. Su dedo descansaba cerca del gatillo, pero no quería usarlo. En el fondo, Edward rezaba para no tener que hacerlo. No estaba mirando a la noche, a una bestia salvaje. Estaba mirando a la oscuridad, esperando a que una madre viniera a reclamar a sus crías, y sabía que estaba más cerca con cada paso. Al amanecer, Edward Riggs dio un paso afuera. El aire era fresco, y la niebla se cernía sobre los campos. Su perro permanecía cerca del porche, aún inquieto. Edward escudriñó la línea de árboles, rifle en mano, aunque esperaba no tener que usarlo. Entonces vio movimiento. Los árboles se movieron, las ramas se mecían a pesar de la ausencia de viento. De entre los árboles surgió una figura que empequeñecía a cualquier hombre que Edward hubiera visto jamás. Era enorme, de fácilmente 2,5 metros de altura, con hombros anchos y cubierta de un pelaje espeso y oscuro. A Edward se le encogió el pecho. Le temblaban las manos, pero no por el peso del rifle. No se trataba de un animal salvaje. Era una madre. Los dos pequeños la divisaron al instante. Sus llantos pasaron del miedo a la alegría. Con una energía repentina, pasaron corriendo junto a Edward, cruzando la hierba a toda velocidad. La madre se agachó ligeramente, extendiendo sus largos brazos. Los bebés saltaron hacia ella, aferrándose con fuerza a su pelaje, rodeándola como si nunca se hubieran soltado. Edward se quedó paralizado. El corazón le latía con fuerza, esperando que sus ojos lo encontraran. Ella alzó la cabeza, y sus miradas se cruzaron. Por primera vez. No había rabia, ni amenaza, solo una calma pesada e indescifrable. Atrajo a los pequeños hacia sí, acariciándoles el lomo con su enorme mano, sujetándolos contra su pecho. El sonido que emitió fue bajo, como un zumbido profundo, lo suficientemente suave para reconfortar a sus crías. Edward tragó saliva con dificultad, apartando el dedo del gatillo. Sabía lo que importaba. El reencuentro había llegado, y no le correspondía interferir. La madre había llegado, y solo deseaba una cosa: que sus hijos estuvieran a salvo. La madre Bigfoot abrazó a sus bebés con fuerza, revisándolos con cuidado. Sus enormes dedos rozaron su pelaje, deteniéndose en las heridas donde el alambre los había cortado. Un sonido bajo y lastimero escapó de su garganta, casi como el llanto de una madre. Edward Riggs permaneció donde estaba, con el rifle colgando inútilmente a su lado. Lentamente levantó una mano, con la palma abierta, mostrando que no tenía malas intenciones. Con la otra mano señaló la zanja al fondo del campo. Allí los había encontrado, enredados y heridos. Los ojos oscuros de la madre siguieron su gesto, entonces regresó hacia él. Durante un largo rato, lo miró fijamente. Edward sintió el peso de su mirada. No era salvaje ni estaba cegada por la ira. Era firme, inquisitiva, casi humana. Edward se mantuvo firme. El corazón le latía con fuerza, pero no se movió. Dejó que lo analizara,
como si tuviera derecho a decidir qué clase de hombre era. El silencio se prolongó. Solo el sonido de los bebés aferrados a ella lo rompió. Entonces, desde lo más profundo de su pecho, surgió un leve murmullo. No era agudo. No era una advertencia. Traía consigo algo más. Reconocimiento. Edward exhaló lentamente. Sintió algo que fluía entre ellos. Algo que no necesitaba palabras. Ella sabía que la había ayudado de pequeña. Él sabía que ella lo recordaría. Por primera vez desde que todo esto comenzó, Edward no sintió miedo. Había respeto en la quietud, una línea de entendimiento trazada entre el hombre y la criatura. Ninguno se acercó, ninguno se apartó, pero en ese silencioso intercambio, ambos conocían la verdad. Lo que había sucedido allí no se olvidaría. La madre Bigfoot reunió a sus bebés. Con pasos lentos y cuidadosos, se volvió hacia el bosque profundo. Los pequeños. Se aferró a su pelaje, echando una sola mirada atrás antes de desaparecer entre los árboles. Edward Riggs permaneció en silencio. No levantó su rifle. No la siguió. Solo observó cómo el bosque los engullía. Sentía el pecho oprimido, pero no de miedo. Era algo más, algo que no podía definir. Durante un largo rato, el claro permaneció en silencio. Luego, los cantos matutinos de los pájaros regresaron lentamente, como si el bosque se hubiera calmado de nuevo. Edward exhaló profundamente. En los días siguientes, notó señales. Una rama rota aquí, hierba doblada cerca de la arboleda, huellas que se alejaban de la zanja. Había llevado a sus crías más adentro del bosque, pero nunca volvió a acercarse a su rancho. Sentado en su porche una tarde, Edward reflexionó sobre ello. Habló en voz baja, casi para sí mismo. Son parte de esta tierra, igual que yo. Supongo que solo quería que supiera que me entendía. Con eso, sintió paz. Hombre y criatura habían compartido un momento, y eso era todo.